Estamos en Sin Gerundios en la Lengua, el canal de crítica literaria dedicado a hablar de libros muy especiales, libros que de alguna manera me eligen como lector. Sin Gerundios en la Lengua, un espacio literario del crítico José Ignacio García. Hoy os voy a hablar de los últimos 5 libros que he recibido escritos por mujeres, por escritoras españolas. Pero antes debo recordaros algo muy importante. Suscribiros a nuestro canal y dejadnos vuestros comentarios. Y al hilo de esos comentarios, antes de hablar de estos libros, os voy a responder a un par de preguntas que me habéis hecho. Me habéis preguntado cuántos libros recibo al cabo del año y cuántos libros puedo leer al año. Pues os digo, a ver, es una cantidad aproximada. Hasta hace 3 o 4 años, sin exagerar, podía recibir en torno a 1.500, 2.000 libros al año. Igual alguno o alguna al escuchar esto ha lanzado una exclamación como que le parece sorprendente. Bueno, pues era así. Yo ya ha llegado un momento en el que por favor he pedido a las editoriales y a los autores que no me avasallen con tantos envíos, primero porque a la cartera que me lleva los libros a casa la va a entrar un trauma y una depresión de tanto trabajo, y segundo porque es materialmente imposible, por supuesto, leer tantos libros, pero ya es materialmente imposible qué hacer con ellos, dónde ubicarlos, dónde colocarlos, ¿no? Entonces, ahora lo que sí que recibo todos los días, tranquilamente, son 40, 50 comunicados, correos, newsletter, de editoriales, de agentes literarios, de propios autores que me ofrecen los libros más maravillosos, más fantásticos, más imprescindibles, más necesarios, que se publican y que por suerte, por desgracia, la mayoría son absolutamente prescindibles. Estamos en un país en el que se publican cerca de 100.000 títulos al año, y yo tengo la firme certeza, ya no solo como ha salido recientemente publicado por ahí, de que el 90 y tantos por ciento de los libros que se publican no venden un ejemplar en librerías. Yo tengo la certeza de que prácticamente el 90 y tantos por ciento de los libros que se publican no pasaría nada porque no se publicaran, ¿no? Y son muy pocos los que realmente merecen la pena y casi ninguno los que digamos que van a pasar a la posteridad y se van a convertir en clásicos. Entonces, por ahí van las cifras de los libros que recibo. En cuanto a los libros que leo, os diría que prácticamente todos los libros que recibo los ojeo. Es decir, yo los abro, veo un poco la solapa, veo un poquito de qué van, hago alguna cata literaria, y la mayoría de ellos es que se caen por su propio peso enseguida. Hay muy pocos que merezcan la pena. Y luego encima, a veces las editoriales nos quieren poner las cosas fáciles o hacernos el trabajo a los críticos. La mayoría de las editoriales, con el libro, te mandan un dossier de prensa en el cual viene la biografía del autor o de la autora, una entrevista, una sinopsis de la obra, un cuadro argumental o de protagonistas, con lo cual, si uno no tiene muchas ganas de trabajar, la verdad es que hacer una reseña o escribir o hablar sobre un libro resulta muy fácil. Lo que ocurre es que a mí eso no me gusta, porque luego al final yo creo que terminaríamos todos contando más o menos la misma historia. Yo prefiero leer los libros y a partir de leer esos libros sacar mis conclusiones y decidir sobre qué libros quiero leer y escribir y sobre qué libros no. Entonces, al final, pues yo calculo que al cabo del año puedo terminar leyendo enteros entre 100, 120, 150 libros, dependiendo un poco del año y también de la extensión, porque ahora también parece que prima el que muchas editoriales intenten publicar libros que no excedan de las 150, 200 páginas, ¿no? Lo cual también a veces nos facilita el trabajo a los críticos y sobre todo si son novelas que tienen, pues no sé, 400, 500, 600 páginas, de las cuales sobran la mitad. Ya sabéis aquella anécdota que le preguntaron a Borges qué pensaba de 100 años de soledad y dijo que era una novela que estaba muy bien escrita pero que le sobraban 50 años. Pues eso pasa con la mayoría de los libros que hoy en día se publican. Dicho esto, os voy a hablar de los últimos 5 libros, como os decía antes, escritos por mujeres que he recibido y que todavía no he leído ninguno de los 5, pero que de alguna manera sí que me transmiten muy buenas sensaciones.
El primero de ellos es Las fronteras, de Carolina Sarmiento, una autora asturiana que os enseñaba este dossier de prensa, y para mi sorpresa en este dossier aparecen opiniones de Julio Llamazares, de Ricardo Menéndez Salmón, de Elia Barceló, de Chani Rodríguez, de Diego Palacios, de Marta Sanz y de un tal José Ignacio García. O sea, se ve que para mi pasmo y mi sorpresa lo que yo digo de vez en cuando pues a alguien le parece mínimamente interesante. Yo conocí a Carolina Sarmiento publicando en Pez de Plata, una editorial asturiana, y allí publicó un libro de relatos que se titulaba Animales urticantes, después publicó Tarada, su primera novela, y después Bresno. Y a mí aquellos tres libros me parecieron bastante interesantes. Ahora, de alguna manera, ha dado el salto a las editoriales nacionales y acaba de publicar con Siruela Las fronteras. Lo leeré, y si decido que el libro me emociona, me llega y me parece maravilloso, ya os hablaré más profundamente o más en profundidad de él otro día. El siguiente libro, voy a hablar brevemente de él, pero sobre todo voy a hablar de la colección. Eolas, la editorial leonesa que dirige Héctor Escobar, tiene una colección, la colección de la belleza, que dirige Gustavo Martín Garzo, y en él van apareciendo libritos con un formato y una edición exquisita, muy atractivos. Y entre esos libros acabo de recibir La belleza de lo trágico, de Maru Bernal, una de las poetas y rapsodas más reconocidas del panorama poético nacional. Y estoy seguro de que Maru, que tiene un toque, además de muy lírico, tiene una formación clásica, estoy seguro que este libro pues, tendrá bastante que ver pues, con la cultura griega o con la cultura latina. Cuando lo lea os diré cosas de él. Hay editoriales mastodónticas, los grandes grupos editoriales, sobre todo Planeta y Penguin, y luego hay un montón de editoriales o unas cuantas editoriales, digamos, que son editoriales independientes, valerosas, heroicas, como yo las defino. Entre esas editoriales está Libros del Asteroide. Hace muy pocos días os hablaba en uno de los programas de Sin Gerundios en la Lengua, os hablaba del fenómeno literario, del descubrimiento que había supuesto la aparición de Lucía Soya Sobral y de su novela Comerás flores. Bueno, pues al hilo del impacto que ha tenido lo que yo he escrito y lo que yo he hablado de Lucía Soya Sobral, Libros del Asteroide me acaba de mandar este libro, Punto de araña, de Nerea Pallares. Es otra autora joven, otra autora gallega, y es su ópera prima, como era el caso de Lucía. Me dicen desde la editorial que la novela es tan estupenda como Comerás flores. La leeremos y os diremos si es o no es verdad. El cuarto libro. Charo Alonso es una escritora salmantina, escritora, periodista, profesora, impulsora cultural, con la que yo no puedo ser de alguna manera imparcial, porque es una persona a la que adoro y una escritora absolutamente fascinante. Yo dirigía para Castilla Ediciones, la editorial vallisoletana, una colección que se llamaba Cuentenario, y en esa colección yo seleccioné una colección de relatos de Charo que se titulaba Los pies de los bailarines. Fue, no sé si el último o el penúltimo libro que de alguna forma yo seleccioné antes de abandonar la dirección de la colección y emprender nuevos rumbos. Y ahora me encuentro con que me llega al buzón en la misma colección de Cuentenario, pero en su variedad de novela, en lugar de relato, esta nueva novela de Charo Alonso, El burdel de Alejandría. Sospecho que está escrita con ese lirismo, con esa fascinación por las imágenes muy metafóricas, muy evocadoras, por esa forma, digamos, de crear filigranas con el lenguaje, y por lo que leo en la contraportada está ambientada en esa Salamanca que Charo tanto quiere, porque ella es defensora a ultranza de su Salamanca natal. Y lo mismo que os digo de los otros libros, lo leeremos
y si llegamos al final y el libro nos convence y nos seduce, que sospecho que sí, pues ya os hablaré más profundamente de él. Y el último libro es un libro que va un poco contra mis principios, porque yo ya os he contado más de una vez que yo soy muy receloso de los grandes premios que dan los grandes grupos editoriales. Sin embargo, tengo el pálpito que esta novela, La educación del monstruo, ganadora del Premio Primavera de Novela 2026 que ha publicado Espasa, me parece a mí que va a ser la excepción que confirma la regla. Yo descubrí a Elvira Mínguez hace 2-3 años cuando publicó La sombra de la tierra, una novela que resultó finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León de aquel año, y una novela en la que Elvira nos contaba una historia fratricida, terrible, de dos mujeres de la España rural, de la España, digamos, de interior castiza y aguerrida de antaño, aquellas dos mujeres que se llamaban Garibalda y Atilana, y cómo entre ellas se entablaba una lucha cruel, despiadada, feroz y mortal por convertirse de alguna forma en la cacique, en la patriarca del pueblo en el que residían, ¿no? De hecho, aquella novela terminó convertida en una serie de televisión, que eso tampoco es garantía de nada, pero fue así. Y ahora Elvira Mínguez gana el Premio Primavera, como digo, con esta novela, La educación del monstruo, y yo quiero pensar que porque la primera estaba muy bien escrita, luego después porque como ella es vallisoletana, somos de la misma quinta, con lo cual seguramente va a haber muchos espacios comunes cuando yo lea la novela con los que me voy a sentir identificado. Creo que es una novela que, a pesar o habiendo ganado un premio muy importante y muy sospechoso, estoy casi seguro que en este caso va a ser un premio más que merecido. Pero lo leeremos y hablaremos de ello. Y hoy quizá nuestro programa sea un poco más breve, pero recordad lo que os digo siempre antes de terminar. Sean estos libros u otros, lo importante es que sigáis leyendo, que es gerundio.